En 1932, el filósofo Aldous Huxley publicó su libro titulado Un mundo feliz, una distopía que describe una sociedad futurista donde el control tecnológico y social es omnipresente. Inicialmente, Huxley no veía este mundo como una amenaza inminente, sino más bien como una sátira lejana de las tendencias contemporáneas. Sin embargo, las 3 décadas siguientes estuvieron marcadas por importantes trastornos que cambiaron su percepción. La época de la Segunda Guerra Mundial estuvo caracterizada por el ascenso de regímenes totalitarios en diversas partes del mundo. El auge del totalitarismo ilustró los peligros del control estatal y la manipulación de las masas, temas centrales que se encuentran en Un mundo feliz. Los rápidos avances en genética, psicología conductual y tecnología acercaron la realidad a lo descrito en la novela. Ante estas transformaciones, Huxley reevaluó el potencial profético de su obra. En entrevistas y ensayos posteriores, expresó su creciente preocupación por la posibilidad de que su distopía no fuera ya una sátira lejana, sino una amenaza real. En un discurso pronunciado en 1961, lanzó la siguiente advertencia: en 1 o 2 generaciones, habrá un método farmacológico para lograr que las personas amen su servidumbre, y para producir, por así decirlo, una dictadura sin lágrimas, produciendo una especie de campo de concentración indoloro para sociedades enteras, de modo que a las personas se les quitará efectivamente su libertad, pero sentirán alegría, ya que serán distraídas de todo deseo de rebelarse mediante propaganda o lavado de cerebro. Y eso parece ser la revolución final. A principios del siglo XX, las formas tradicionales de control social dependían en gran medida de la coacción y la fuerza. Sin embargo, en Un mundo feliz, Huxley imagina un futuro en el que las clases dirigentes utilizan métodos más sutiles para mantener el orden social. En lugar de imponer su voluntad por la fuerza, las clases dirigentes abruman a las masas con distracciones placenteras, neutralizando así cualquier forma de disidencia o pensamiento crítico. Huxley explica, y cito: en 1984, la sed de poder se satisface infligiendo dolor. En Un mundo feliz, esto se hace mediante la imposición de un placer apenas menos humillante. Huxley sugiere que el futuro verá la aparición de métodos más sofisticados en los que las masas serán manipuladas a través de la distracción y el placer. Dado lo anterior, la pregunta es: ¿cómo puede el placer utilizarse para privar a las personas de su libertad? En primer lugar, está la satisfacción inmediata. Las distracciones ofrecen una gratificación instantánea, reduciendo la propensión de los individuos a buscar un sentido en sus vidas o a cuestionar el orden establecido. Las distracciones también actúan como recompensas, condicionando a los individuos a buscar el placer en lugar de la reflexión. Un flujo constante de estímulos reduce además la capacidad de los individuos para procesar la información de manera profunda. De esta manera, las clases dirigentes pueden condicionar a las personas a adoptar ciertos comportamientos, incluso a disfrutar de su servidumbre, privilegiando el refuerzo positivo en lugar de la coerción. El condicionamiento operante es un método de modificación de comportamiento basado en la asociación de una acción con una consecuencia positiva o negativa. El psicólogo estadounidense B.F. Skinner desarrolló el concepto de condicionamiento operante, principalmente entre los años 30 y 40. Para estudiar este fenómeno, llevó a cabo experimentos utilizando ratas en entornos controlados. Observó que debía utilizar un refuerzo positivo para fomentar un nuevo comportamiento en la rata. Skinner ofrecía una recompensa alimentaria a la rata cada vez que realizaba el comportamiento deseado, como por ejemplo, presionar una palanca. Esta recompensa reforzaba el comportamiento, incitando a la rata a repetirlo para obtener más comida. Skinner observó que los comportamientos reforzados positivamente eran más duraderos y provocaban cambios a largo plazo en los patrones de comportamiento del animal. Cuando una rata realizaba un comportamiento que Skinner quería eliminar, aplicaba un castigo, como una leve descarga eléctrica. Sin embargo, Skinner notó que un comportamiento castigado es propenso a reaparecer una vez que se eliminan las consecuencias punitivas, ya que el castigo no eliminaba la motivación subyacente del animal para adoptar el comportamiento no deseado en el futuro. Lo que se puede extraer de los experimentos de Skinner es que el refuerzo positivo es más eficaz para provocar cambios de comportamiento duraderos. El castigo tiene un efecto temporal y no modifica las motivaciones profundas. Los comportamientos fomentados mediante recompensas son más propensos a convertirse en hábitos arraigados. En Un mundo feliz y en sus obras posteriores, Huxley prevé la aparición de una élite en el poder, una oligarquía dirigente que explotaría los conocimientos en psicología y biología,
para moldear la sociedad según sus propios intereses. También predice que esta oligarquía llevaría a cabo experimentos de condicionamiento en los seres humanos desde su nacimiento, inculcando comportamientos y actitudes específicas. El objetivo principal sería condicionar la docilidad de los individuos, haciéndolos obedientes a las normas establecidas por la élite, y esto se lograría a través de la promoción de la satisfacción inmediata y del placer superficial. Skinner, en cambio, veía el condicionamiento operante como una herramienta positiva que podía utilizarse para mejorar el bienestar colectivo. Imaginaba una comunidad donde los comportamientos desagradables serían minimizados gracias a refuerzos positivos. Skinner presentó su visión utópica en Walden 2, una novela que describe una comunidad ideal donde el comportamiento de los individuos está completamente moldeado por el condicionamiento operante. En la novela, la sociedad está organizada de manera que se promueve el bien común, eliminando así la necesidad de leyes o sanciones. Sin embargo, un extracto del libro sugiere que este condicionamiento podría, en realidad, permitir la aparición de una forma insidiosa de tiranía, donde las masas estarían sometidas mientras tienen la ilusión de ser libres. Skinner, partiendo de esto, escribe: ahora que sabemos cómo funciona el refuerzo positivo y por qué el negativo no funciona, podemos ser más deliberados, y por lo tanto, más exitosos en nuestro diseño cultural. Podemos alcanzar una especie de control en el que, aquellos que son controlados se sienten, no obstante, libres. Hacen lo que quieren hacer, no lo que están obligados a hacer. Esta es la fuente del gran poder del refuerzo positivo, y es que no hay coerción ni rebelión. Con un diseño cuidadoso, no controlamos el comportamiento final, sino la inclinación a comportarse, las motivaciones, los deseos, los anhelos. Lo curioso es que en este caso, la cuestión de la libertad nunca se plantea. En un mundo feliz, las clases dirigentes utilizan tres medios principales para controlar a la población. En primer lugar, fomentan el consumo de drogas sintéticas. En segundo, promueven la promiscuidad sexual. Y en tercero, alientan el entretenimiento incesante. En la novela, el soma es una droga sintética, utilizada como principal herramienta de control social. Sirve como recompensa para condicionar a los ciudadanos. Huxley describe el soma como un medio para ofrecer una verdadera evasión de la realidad, permitiendo a los individuos escapar de los inconvenientes de la vida cotidiana, eliminando cualquier insatisfacción que pudiera conducir a la contestación o la rebelión. El consumo de soma también aumenta la sugestibilidad de los consumidores al alterar su estado de conciencia, lo que los hace más receptivos a la propaganda y al condicionamiento impuesto por el Estado. Huxley explica que en un mundo feliz, el hábito del soma no era un vicio privado, sino una institución política. La ración diaria de soma era un seguro contra el malestar personal, los disturbios sociales y la propagación de ideas subversivas. La religión, declaró Karl Marx, es el opio del pueblo. En un mundo feliz, esta situación estaba invertida. El opio, o más bien el soma, era la religión del pueblo. En un mundo feliz, la promiscuidad sexual también es promovida por el Estado como una táctica esencial para asegurar que cada individuo acepte y ame su servidumbre. El mantra, cada uno pertenece a todos, se inculca en los ciudadanos desde temprana edad a través del condicionamiento y la hipnopedia, una técnica de aprendizaje durante el sueño. Los niños también son criados sin padres, en centros de incubación, donde reciben mensajes repetidos sobre los valores de la sociedad. Las instituciones tradicionales, como la monogamia y la familia, son abolidas. Cualquier forma de apego profundo se ve como algo desviado. A los ciudadanos se les incita a satisfacer sus impulsos sexuales sin restricciones ni vergüenza. Al fomentar un acceso constante a la gratificación sexual, los individuos están continuamente ocupados con el placer, lo que les impide reflexionar sobre sus condiciones o cuestionar la autoridad. Al regular un aspecto fundamental de la naturaleza humana, el Estado logra ejercer un control más completo sobre los individuos. La tercera metodología es el entretenimiento aprobado por el Estado, que juega un papel esencial en la creación de lo que Huxley llama un campo de concentración indoloro. El Estado proporciona un flujo constante de entretenimiento que captura la atención de los ciudadanos. Estas distracciones incluyen espectáculos, juegos, tecnologías avanzadas y otras formas de ocio que ocupan la mente. Nueva visita a un mundo feliz es una colección de ensayos publicada por Huxley en 1958. En este libro, él retoma los temas abordados en su novela inicial y analiza cómo la realidad de su tiempo se aproxima a la sociedad que él había imaginado. Explora temas como la superpoblación, la propaganda,
el condicionamiento mental y las amenazas a la libertad individual, confrontándolos con los avances científicos y sociales de su época. En este libro, Huxley también se pregunta cómo las clases dirigentes y la industria farmacéutica podrían llevar a los individuos a consumir voluntariamente drogas que influenciarían su forma de pensar, sentir y comportarse. Señala que la fuerza o la coerción no serían necesarias para lograr este objetivo. Para él, bastaría con hacer que las píldoras estuvieran disponibles. Al hacer que las drogas fueran atractivas y accesibles, los individuos se verían tentados a consumirlas por su propia voluntad. Estas píldoras tendrían como objetivo pacificar a la población, y las personas se convertirían así en cómplices involuntarios de su propia manipulación. Hoy en día, pueden establecerse varios paralelismos entre la sociedad moderna y la distopía imaginada por Huxley. Para Huxley, una sociedad que privilegia el confort material y los placeres inmediatos a costa de las responsabilidades, está inevitablemente destinada a sacrificar sus libertades fundamentales. Explica que a cambio de un poco de comodidad y placer, muchos estarían dispuestos a renunciar a su libertad. En el occidente moderno, tenemos acceso a placeres, comodidades y entretenimientos que los antiguos reyes no podrían haber soñado. Pero con todo este lujo, muchas personas están crónicamente estresadas, ansiosas, deprimidas o luchando con debilitaciones físicas. Para comprender cuán cómodas y placenteras son nuestras vidas, podemos contrastar la vida moderna con las realidades que nuestros ancestros cazadores-recolectores enfrentaron durante gran parte de la historia humana. Casi a diario, nuestros ancestros caminaban kilómetros para encontrar agua y recolectar alimentos. Gastaban enormes cantidades de energía cazando grandes mamíferos y participaban regularmente en la caza por persistencia, que consistía en rastrear y perseguir a la presa hasta que el animal colapsaba por agotamiento. Una vez que lograban cazar, cortaban el animal y caminaban kilómetros de regreso al campamento cargando grandes trozos de carne cruda. Junto con la intensa actividad física, nuestros ancestros soportaban el estrés mental sin las soluciones reconfortantes de la tecnología, las drogas, los alimentos procesados, el alcohol o las distracciones entretenidas. Enfrentaban los elementos de la naturaleza sin viviendas modernas, sin aire acondicionado ni calefacción central, y lidiaban con enfermedades e infecciones sin la medicina moderna. Dado que sus vidas eran difíciles, a menudo incómodas y en ocasiones dolorosas, nuestros ancestros desarrollaron un instinto natural para aprovechar al máximo las comodidades y placeres disponibles. Este impulso fue crucial para su supervivencia. Siempre que era posible, descansaban y se relajaban, y a través de esta búsqueda de comodidad, sus cuerpos y mentes se recuperaban y encontraban alivio ante las duras realidades de la vida. Cuando se disponía de fuentes de alimentos ricos, como carne grasa, nuestros ancestros se daban el gusto para acumular reservas de energía, ya que no siempre sabían cuándo tendrían su próxima comida. Si bien hemos heredado el impulso de nuestros ancestros por el placer y el confort, este impulso evolucionó en entornos de escasez, y ahora vivimos en entornos cómodos de abundancia. Uno de los peligros que surgen del choque entre nuestro impulso insaciable por la comodidad y un mundo rebosante de confort es lo que Michael Easter llama desplazamiento de la comodidad. Este desplazamiento es más evidente cuando se trata de comodidades físicas. Por ejemplo, debido a las comodidades de los automóviles y las plataformas de entrega que permiten obtener cualquier producto que queramos o necesitemos sin salir de casa, cada vez más personas llevan una vida de inactividad física casi total. Este desplazamiento de la comodidad física es una causa importante de la creciente epidemia de obesidad y de las dolencias físicas crónicas que surgen de vivir una vida inactiva, en un cuerpo que evolucionó para requerir altos niveles de actividad para estar saludable. Junto con el problema del desplazamiento de la comodidad, los placeres modernos están causando estragos en nuestra mente y cuerpo, ya que el dolor sigue al placer, como su sombra. Nuestro cerebro está programado para mantener esta simetría entre el placer y el dolor, en un estado de equilibrio, en el que ni la experiencia del placer ni la del dolor predominan durante demasiado tiempo. Siempre que hay un desequilibrio prolongado o excesivo hacia el lado del placer o del dolor, los mecanismos autorreguladores de nuestro cerebro buscan restablecer el equilibrio, inclinando la balanza en la dirección opuesta. Cuando excedemos en el placer, por ejemplo, nuestro cerebro sigue nuestra experiencia de placer con dolor, ya sea dolor físico o angustia mental y emocional. Como observó Nietzsche en un aforismo titulado El objetivo de la ciencia. El objetivo último de la ciencia es crear el mayor placer posible para el hombre y el menor dolor posible.
Pero, ¿qué pasa si el placer y el dolor están tan estrechamente conectados que aquel que desea la mayor cantidad posible de uno también debe tener la mayor cantidad posible del otro? Que quien quiera experimentar el júbilo celestial, también debe estar dispuesto a estar afligido hasta la muerte. Si nos entregamos habitualmente a los mismos placeres, desarrollamos tolerancia, y a través de un proceso llamado neuroadaptación, nuestro cerebro se vuelve excesivamente sensible al dolor. No solo necesitamos más de una sustancia o estímulo para sentir la misma cantidad de placer, sino que el dolor que experimentamos después del placer se vuelve más severo y duradero. Si somos demasiado intemperantes, eventualmente llegamos a un punto en el que la sobreindulgencia en alimentos poco saludables, pornografía, videojuegos, alcohol, drogas o redes sociales, ha inclinado la balanza hacia el lado del placer durante demasiado tiempo, y en un grado tan extremo que nuestro equilibrio placer-dolor se asienta en el lado del dolor. Cuando esto sucede, nuestra droga de elección ya no nos brinda placer, pero aún así nos sentimos impulsados a consumirla para obtener un alivio temporal del dolor persistente. La buena noticia es que podemos revertir el dolor persistente que surge de la sobreindulgencia mediante la abstinencia. Anne Lemke, una psiquiatra estadounidense y autora conocida por su trabajo en el campo de la medicina de adicciones y la salud mental, señala que en su experiencia clínica, 4 semanas de abstenerse de nuestras drogas preferidas son suficientes. Y que tras dicha abstinencia recuperamos la capacidad de disfrutar de los placeres simples de la vida, que no inclinan tanto la balanza hacia el placer como para crear una reacción de dolor. La Odisea de Homero proporciona un ejemplo mitológico de autocontrol. Al darse cuenta de que ningún hombre podía resistir los seductores sonidos de las sirenas, que atraían a los hombres hacia la muerte, Ulises ordenó a su tripulación que se pusieran cera de abejas en las orejas y que lo ataran al mástil de su barco. Ulises entendió que, cuando una compulsión por el placer nos domina, podemos perder la capacidad de elegir voluntariamente. Por lo tanto, si estamos luchando con el consumo de alcohol, drogas o alimentos azucarados, es mejor no tener ninguno cerca, y si es posible, crear obstáculos que dificulten su compra. Con respecto a las drogas digitales, podemos restringir nuestro consumo, estableciendo un temporizador y permitiéndonos únicamente disfrutar de ellas durante un tiempo determinado cada día o en ciertos días de la semana. Este último método de autocontrol fue recomendado por Nietzsche como una de las formas más efectivas de dejar de consumir compulsivamente un placer. En su aforismo titulado Autodominio y moderación, Nietzsche escribió lo siguiente: uno puede evitar las oportunidades para gratificar el impulso por el placer, y a través de largos y cada vez más largos periodos sin gratificación, debilitarlo y hacer que se marchite. Luego, uno puede imponerse una estricta regularidad en su gratificación, al imponer una regla sobre el impulso mismo y encerrar su flujo y reflujo dentro de límites temporales firmes. Uno ha ganado entonces intervalos durante los cuales ya no se ve afectado por él. Una vez que hemos logrado dejar de excedernos en el placer, para mejorar aún más nuestra vida podemos buscar voluntariamente el dolor. Ya que al igual que la búsqueda de demasiado placer termina en dolor, participar en actividades saludables que impliquen dolor temporal, inclina nuestro equilibrio placer-dolor hacia una experiencia más duradera de placer. Un ejemplo obvio de una actividad saludable que nos expone al dolor es el ejercicio físico. Ciertos estudios han demostrado que el estado de ánimo positivo, que surge del dolor temporal del ejercicio físico, incluso reduce los antojos de placeres poco saludables. Establecer metas ambiciosas y luchar cada día por alcanzarlas, o buscar problemas difíciles que impliquen estrés mental, emocional o físico, también puede inclinar temporalmente la balanza hacia el dolor de una manera que nos haga más felices, más saludables y más capaces de sentir placer. El filósofo Diógenes el Cínico, del siglo IV a.C., creía tan firmemente que buscar de manera intencionada el dolor era la clave para una buena vida, que pasaba sus días buscando formas de incomodarse. Se revolcaba sobre la arena caliente en pleno verano, y en invierno caminaba descalzo sobre la nieve y abrazaba estatuas cubiertas de hielo. Dormía en una tinaja de barro, a la que se refería como su tina, y buscaba el dolor emocional y psicológico provocando intencionadamente el ridículo de los demás. Vivía frugalmente, consumiendo los alimentos más simples, y en ocasiones pasaba largos periodos sin comer, una práctica que hoy llamamos ayuno intermitente. Se dice que Diógenes afirmaba que despreciar el placer es el mayor de los placeres. A lo largo de la historia, muchos han etiquetado a Diógenes como un loco, pero dado lo que ahora sabemos sobre la íntima conexión entre el placer y el dolor, Diógenes era un hombre muy adelantado a su tiempo.
En nuestro mundo de abundancia, donde la búsqueda descontrolada de placer y comodidad está debilitando las mentes, deteriorando los cuerpos y haciendo que un número creciente de personas sea extremadamente susceptible al dolor, sería prudente seguir el ejemplo de Diógenes y hacer nuestras vidas intencionadamente un poco más difíciles, un poco más incómodas, un poco más dolorosas para que paradójicamente maximicemos nuestra fortaleza, placer y alegría. Como aprendemos de John Stuart Mill, es mejor ser un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho. Prefiero y es mejor ser Sócrates insatisfecho que un tonto satisfecho.